Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí nueva edición de La Lengua Desatada para seguir hablando de lengua y de ciencia, pero no se asusten, vamos a intentar hacerlo de una manera que sea muy comprensible para todos, porque es verdad que es un territorio en el que los investigadores no siempre saben contarnos lo que están haciendo en los laboratorios, y es en parte normal porque hay cosas que tienen sus nombres, sus procesos, y luego hay que tratar de divulgarlo. Yo creo que el interés por la divulgación en torno a la ciencia es cada vez mayor, pero vamos a hablar de todo ello con una experta. Es experta científica y también es experta divulgadora. Nos gusta mucho cómo hace llegar sus conocimientos a la gente. Ella es Conchi Lillo, profesora de la Universidad de Salamanca en la Facultad de Biología. Conchi, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros, Ana. Y nosotros de poder hablar un poquito de este mundo de la ciencia que, como decimos a veces, es tan reducido, tan difícil de transmitir. Por ejemplo, en tu caso, tú eres neurobióloga, ya hemos dicho que eres profesora en la Facultad de Biología, neurobióloga, investigadora en patologías visuales, concretamente, en las que nos vamos a detener un poquito a lo largo del programa, y trabajas en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, también en el IPSAL. Desarrollas unas tareas que luego hay que contar a los ciudadanos, porque muchos científicos decís que, hombre, lo que se hace allí en el laboratorio es bueno que la gente sepa lo que se hace, ¿no? No solo es bueno, yo creo que es parte de nuestra tarea, ¿no? Hacer llegar a la sociedad qué se hace en ciencia, por qué se investiga, en qué se investiga, y hacerlo de una forma accesible y cercana, porque realmente a nosotros nos interesa, a los investigadores, que la sociedad valore de alguna forma todo lo que se hace en investigación, porque al final, bueno, la investigación se hace la mayor parte con dinero público, ¿no? Entonces es algo también, es nuestra obligación hacer esa ciencia accesible y que la gente reconozca y conozca de primera mano, de parte de los investigadores, en qué se invierte ese dinero público. Entonces es con nuestro retorno obligatorio a la sociedad. Y bueno, no todo el mundo tiene por qué hacer divulgación ni hacerla de la misma forma, pero sí es verdad que ahora cada vez más, como tú decías al principio, se tiene en cuenta, ¿no?, esa divulgación y esa accesibilidad de la ciencia en la sociedad. Y ahora ya cada vez hay más oficinas de transferencia de resultados, o también unidades de comunicación científica, como la que tenemos en la Universidad de Salamanca, y en el IPSAL también tenemos otra unidad de comunicación científica, porque es que es obligatorio, es necesario, y también es algo que nosotros necesitamos como investigadores para que la gente también nos apoye desde la sociedad, para que las administraciones inviertan más también en nosotros. Claro, no estáis ahí en vuestra torre de marfil a lo vuestro, sino que, en fin, todas esas investigaciones luego tienen su plasmación y cada vez más, lógicamente, en el día a día de los ciudadanos. Y una cosa es escribir en los artículos científicos o presentar una ponencia en un congreso muy especializado, y otra muy diferente es tratar de trasladar esto pues para que todos lo comprendamos. Eso se puede hacer, pero nos damos cuenta de que, por ejemplo, el español aquí parece que está como en un segundo plano, ¿no? Todas las ponencias, las explicaciones en los congresos científicos, el inglés nos ha ganado el territorio, ¿no? Exactamente, es que el inglés es la lengua científica por excelencia. Entonces, claro, los términos científicos y la terminología que se utiliza para conferencias, como decías, y en artículos científicos, es el inglés el que predomina, y de hecho todas nuestras investigaciones, nuestros resultados se publican en inglés la mayor parte del tiempo. Me estoy refiriendo sobre todo al área más de ciencias biomédicas en el que trabajo yo, ¿no? Luego hay ciencias sociales en las que pues, también hay otro tipo de publicaciones que se hacen en castellano, obviamente. Pero digamos que el inglés es el idioma científico por excelencia, y entonces, claro, cuando uno intenta trasladar ese mensaje a la sociedad en español o en castellano, ¿no?, digamos para divulgar esto, pues a veces cuesta un poco encontrar esa terminología más accesible, ¿no?, para que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo, pero hay que hacerlo. Quiero decir, necesitamos que la gente conozca, como decía, de primera mano, ¿no?, cuáles son esos avances o esas investigaciones o esos resultados, de una forma que la gente lo pueda entender. No tanto simplificar el lenguaje o el mensaje, sino hacerlo más accesible. Eso es diferente. Una cosa es simplificar y otra cosa es hacerlo de una forma que la gente lo pueda entender. Y yo creo que eso es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, ¿sí? Claro, el contenido debe ser el mismo, no se trata de hacerlo muy facilito, sino que, bueno, que se pueda transmitir con toda la complejidad que tiene, pero con palabras en buen español, y evitando giros del inglés y todo lo que se pueda, anglicismo, si es que se puede. Tú te dedicas muy especialmente a las patologías visuales,
Y ahí encontramos muchos términos que nos van a acercar a tu trabajo de esta manera comprensible. El primero de ellos, lo conocemos todos, es la miopía. A mí me encanta la palabra miopía porque no solo tiene el sentido literal, sino que tiene este otro sentido que oímos muchas veces, de decir, hasta lo oímos en el Congreso, ¿no? Usted es un miope, no se observa la realidad, ¿no? Porque tiene un sentido más figurado, que es cortedad o alcance de miras. La miopía es lo que todo el mundo conoce como la primera cuestión, la patología visual más conocida, quizás. Sí, ¿no? sí, además bueno, es un problema más de refracción, más que patología visual, es un problema de refracción, es un problema del tamaño de nuestro ojo. Es muy curioso porque cuando lo explico también en clase, a veces estamos tan acostumbrados a escuchar la palabra miopía que no nos damos cuenta realmente lo que significa, y es que sí que es de sentido literal, es que somos cortos de miras. ¿Por qué? Pues porque nuestro ojo es más largo de lo normal. Cuando una persona miope, el ojo es un poquito más largo de lo normal, de forma que la información visual, en vez de dirigirse a donde está la retina, que es en el fondo de nuestro ojo, está enfocada un poco delante de esa retina. Entonces tiene una visión más corta. Y es bastante literal realmente, aunque sea sentido figurado, pero es bastante literal, es muy curioso, sí, sí. Se echa la culpa de esto, y lo cuentas tú, por ejemplo, en un artículo relativamente reciente, se echa mucho la culpa de esto a las pantallas, pero bueno, siempre ha habido miopes y no siempre ha habido pantallas, ¿no? Sí. Bueno, es bastante curioso también porque siempre se ha achacado el desarrollar la miopía o que se desarrolle más la miopía por hacer tareas a lo mejor que requieren un especial esfuerzo visual, ¿no? La gente, por ejemplo, que cose o la gente que tiene que hacer tareas como muy de cerca. Que está todo el día en la biblioteca, ¿no? Eso es, o leyendo, exactamente. Se ha achacado mucho, como que se ha hecho una relación directa, una consecuencia directa de ese tipo de tareas al desarrollo de la miopía. Pero fíjate cuál es la cuestión. Lo que se ha visto es que realmente ese tipo de tareas, o también mirar la pantalla o estar delante de un ordenador todo el rato, es más, no es tanto una relación directa, sino más es una especie de cómplice de lo que está pasando. Y te voy a explicar, yo creo que se va a entender bien. Se ha visto recientemente, sobre todo, que las personas que hacen ese tipo de tareas las hacen normalmente en un espacio cerrado, un espacio sin luz directa, sin luz solar, sin la luz natural. Y lo que se ha visto realmente es que la luz natural influye en que nuestro ojo no crezca tanto. Entonces, lo que ha pasado con las pantallas o con las personas que hacen esa tarea tan de cerca o tan encerradas en un sitio con poca luz natural, realmente lo que está pasando es eso, es un factor de riesgo más para el desarrollo de la miopía, pero porque estamos poco expuestos a la luz natural. Entonces tendríamos que hacer ese tipo de tareas, pero en la luz en la calle. A la luz del día. Hay que jugar más en la calle. Y esto ya lo has contado también en alguna otra ocasión, esta moda de poner estas pantallas azules, sí. ¿no? Que ha habido gafas que se venden que dicen, ponte esto, que aunque estés todo el día en el ordenador, no te vas a sentir ninguna cosa rara en los ojos. Eso no es muy... No, a ver, sí que es verdad que hay una ¿no? relación entre la cantidad de luz azul que hay en el ambiente y nuestro ciclo circadiano, pero eso ha existido siempre, es decir, la cantidad de luz azul que tiene el sol o la luz natural, la luz del sol, hace que nuestro ciclo circadiano se regule. Por eso, a más luz azul por el día, luz azul me refiero a luz en general, pero la luz azul en particular es la que influye en que nuestro ciclo circadiano se regule. Entonces, por el día, cuando tenemos luz solar, estamos despiertos, porque se impide la secreción de una hormona que es la hormona del sueño, la melatonina. Pero por la noche, cuando se acaba esa luz, entonces secretamos melatonina y nos entra sueño. Si estamos más expuestos a las pantallas, en las que hay una gran componente de luz azul, sí que es verdad que se ha visto que hay una relación directa entre eso y la falta de sueño, es decir, que nos hace que no tengamos no generemos esa sensación de sueño durante ese periodo. Lo que pasa es que lo que también se ha visto es que poner filtros para evitar esa luz azul o esa influencia de la luz azul de las pantallas o de cualquier otro dispositivo electrónico en nuestros ojos no hace que mejoremos nuestra sensación de cansancio. Entonces, poner esos filtros a lo mejor te puede dar la sensación, digamos, de placebo, ¿no? Sí, ¿no? De que vas a descansar mejor o que vas a proteger tus ojos, pero realmente se ha visto que no es así. Es decir, científicamente no hay nada que científicamente no hay nada que corrobore. Otra cosa es que te las pongas y tengas la sensación de placebo, pero realmente al final lo que va a pasar es que vas a poner ese filtro y vas a continuar con la pantalla, pero lo que tienes que hacer es dejar la pantalla e irte a dormir. Es decir, no por poner un filtro vas a descansar mejor si lo que haces es irte a dormir.
dormir. Entonces, al final se convierte también como la pescadilla que se muerde la cola. Vas a estar más tiempo delante de la pantalla porque piensas que vas a estar más protegido poniendo ese filtro para la luz azul cuando se ha visto que no es así. Aparte que la luz azul no hace daño a nuestros ojos, que eso es otra de las cosas por las que nos venden los filtros para la luz azul. Sí, para decirnos, sí produce cansancio ocular, eso sí, las pantallas producen fatiga ocular, que si quieres hablamos después de eso. Sí, sí, por ejemplo la fatiga ocular, que es una palabra que ya acabas de mencionar. La fatiga ocular no es lo mismo que la presbicia, no. Son dos cosas diferentes, y la presbicia es lo que siempre se ha llamado vista cansada, pero la vista cansada no es la fatiga ocular. Exactamente, son dos cosas, dos términos completamente diferentes. La vista cansada es aquella, o la presbicia es aquella que vamos a desarrollar con la edad, y es algo además inevitable y todo el mundo lo vamos a desarrollar. De los 40 y tantos empieza la presbicia. Eso es, puede aparecer un poco antes o un poco más tarde, pero todo el mundo vamos a desarrollar presbicia. ¿Por qué? Pues porque al final la presbicia se produce porque nuestro cristalino, que es una de las lentes que tenemos en nuestro ojo, que es movido por unos músculos y que permiten que nosotros podamos enfocar la información visual en la retina que está del fondo de nuestro ojo, esos músculos acaban cansándose y ese cristalino acaba endureciéndose con la edad, que es algo, como digo, inevitable. Entonces, entre que los músculos no funcionan de forma tan correcta o de forma tan eficaz y que la lente cada vez se hace más dura, va a ser mucho más difícil enfocar esa información visual en el fondo del ojo. Eso es la vista cansada o la presbicia. Y la fatiga ocular es aquello que se produce cuando hacemos esfuerzos, por ejemplo, delante de las pantallas o delante de dispositivos electrónicos que tienen un brillo intenso. Ese esfuerzo ocular en el que además nosotros parpadeamos poco, de forma inconsciente también, claro. Ese brillo también molesta mucho a nuestra vista, nos hace llorar, entonces eso es otro tipo de fatiga ocular, y esa fatiga ocular se evita no con los filtros para la luz azul, porque ya se ha visto que no hacen nada, sino descansando de pantallas, es decir, de hecho hay una regla, pausas, ¿no? Eso es, hay una regla que es la regla del 20-20-20, cada 20 minutos hay que descansar 20 segundos, o si puedes más, y mirar a 20 pies, que son 6 metros de distancia, es decir, mirar quiere decir enfocar, por ejemplo, a través de una ventana, y si es con luz natural, mejor. O sea, dejas de mirar al ordenador y, hombre, pues miras por la ventana o miras lejos, ¿no? Y eso es una forma como una especie de entrenamiento, ¿no?, para evitar o reducir los signos de la fatiga ocular. Pues la regla del 20-20-20 que nos apuntamos. Has mencionado algunas palabras muy bonitas, por ejemplo, cristalino, que también nos gusta en su sentido más metafórico, ¿no? Cuando algo es cristalino, pero no, aquí hablamos de lo que tú has mencionado antes, la retina, luego está la córnea, el globo ocular, y hay una palabra que es mácula. Mácula tiene que ver con mancha. Eso es. Tú has trabajado mucho, has estudiado mucho en torno a la degeneración macular. Esa palabra es muy interesante, ¿no? ¿Qué es la degeneración macular? Es muy bonita, porque además parece metafórica, pero no lo es, o sea, es mancha y de hecho viene de la palabra mancha, porque cuando nosotros miramos el fondo del ojo, cuando los oftalmólogos, yo no soy oftalmóloga, miran el fondo del ojo, lo que se ve en la zona donde realmente incide la información visual o incide la luz, se ve como una especie de mancha más amarillenta, entonces por eso se tradujo o se le llama de esa forma, la mancha, la mácula. Y es porque justo en esa zona, donde incide la información visual preferentemente o más abundantemente, es donde tenemos la mayor concentración de las células que nos permiten distinguir o nos dan nuestra mayor agudeza visual durante el día, que son los conos. Son los fotorreceptores, conos y bastones, son dos tipos, y los conos son los que nos dan nuestra agudeza visual y nos permiten distinguir los colores. Entonces es ahí donde llega esa información visual y donde tenemos esa mácula, esa mancha. Ajá, y de ahí es donde viene ese problema, cuando eso no empieza, cuando eso deja de funcionar. Oye, ¿qué es la fóvea? Que es una palabra que me he encontrado leyendo un poco acerca de tu trabajo, ¿qué es? Pues mira, justo donde está la mácula, que se llama así, porque como decía, es como una especie de mancha amarillenta en el fondo del ojo, justo en el centro hay una depresión de la retina. Entonces es como una fóvea, como que es como un hueco, ¿no? En esa zona, esa oquedad, que es justo, como decía, donde llega la información visual. La mácula es, digamos, anatómicamente, cuando miras el fondo del ojo, lo que se ve, esa zona más amarillenta, pero la fóvea realmente es esa depresión que está dentro de la mácula y que es donde realmente incide la información visual. La verdad es que son unos términos muy bonitos. Y bueno, iris, por supuesto, es otro término
Muy Sí, interesante, ¿no? es un término bueno, que viene del griego, casi todas estas palabras vienen del latino, el griego obviamente, ¿no? Casi todos los términos científicos están derivados de su traducción, ¿no? Del griego o del latín, y este es un término griego que es arcoíris, que significa arcoíris. Y bueno, es muy bonito también porque el iris es lo que nos da color a nuestros ojos, entonces es donde tenemos toda esa melanina o pigmentos visuales, pigmentos igual que la melanina de la piel, pero lo tenemos en el iris, y que nos da una pigmentación tan particular en nuestros ojos, y además cada iris es muy particular de cada uno de nosotros, sí, es claro. muy individual, cada uno tiene su iris. Y luego hay esta moda de cambiarse el color de los ojos con lentillas, ¿no? Sí. Y eso prácticamente te hace cambiar la personalidad así de totalmente, entrada, ¿no? cambia el aspecto, cambia la... completamente. Pues el iris es otra palabra que nos interesa mucho. Ahora todos hablamos, por ejemplo, de resolución, de las cámaras de nuestro teléfono o la resolución de una cámara fotográfica, de una cámara de vídeo. La resolución, ¿cómo lo explicamos? ¿Qué es la resolución y qué tiene que ver con los píxeles? Ay, sí, bueno, es que son dos cosas que están muy interconectadas. La resolución es una medida que nos dice o nos permite, o sea, es la distancia mínima, o sea, es un valor, ¿no? Que nos dice la distancia mínima a la cual yo puedo ver dos puntos separados entre sí. Es muy curioso, porque y va a depender de distintos factores, pero uno de ellos es la fuente de iluminación que nosotros estemos utilizando para observar un objeto. Se utiliza mucho en microscopía, que es en lo que nosotros trabajamos en el laboratorio. Entonces, un microscopio tiene más o menos resolución dependiendo de la fuente de iluminación y de los objetivos, ¿no? De cuánto aumentemos, pero no solo depende de cuánto aumente. Entonces, la resolución es... nuestro ojo tiene un tipo de resolución, es decir, dos puntos los puedo ver separados entre sí cuando están separados entre sí 200 nanómetros. Pero en un microscopio óptico, por ejemplo, que utiliza fotones, y depende también del objetivo que nosotros utilicemos, tiene una resolución de 0,2 nanómetros. El microscopio electrónico cada vez tiene una resolución menor, o sea, mayor, porque es capaz de discernir dos puntos separados entre sí mucho más cerca. Entonces, cuanto más pequeño sea la distancia que pueda resolver, mayor es la resolución de un microscopio. Ajá. ¿Y qué tiene que ver eso con los píxeles, que te decía yo? Los píxeles el píxel es una palabra bastante curiosa también porque vienen de dos términos en inglés, es Picture Element. Es un acrónimo de Picture Element y significa, también el menor elemento que podemos distinguir en una imagen digital. Entonces eso sería un píxel. Claro, no todos sabríamos definirlo, por supuesto, pero entendemos cuando decimos que tiene muchos píxeles o pocos y eso hace que la imagen se vea más nítida, claro, se vea mejor, más limpia. Cuanto más pequeño es el píxel, mayor resolución vamos a tener en una imagen digital. En este rato en el que has estado explicándonos esto, has mencionado algunas otras palabras, dices fotón. Bueno, ahora se usa mucho esta palabra en las redes sociales, cuando ahora todos son fotones, la gente pone una foto y entonces dicen fotón, ¿no? Fotón es otra cosa, es otra cosa diferente. Sí. Vamos a explicar qué son los fotones sin referirnos a lo que ahora dicen por ahí, sobre todo la gente más joven, ¿no? Que a cualquier foto la llama fotón. ¿Qué es un fotón? Y inmediatamente nos viene a la mente electrón, ¿no? Fotón y electrón. Son cosas diferentes, porque el fotón realmente sería la unidad de energía electromagnética, de cualquier energía electromagnética que tenemos a nuestro alrededor. Pero realmente cuando hablamos de fotones nos referimos más a la luz, es decir, es la unidad electromagnética de la luz, que es lo que nosotros podemos observar dentro de nuestro espectro visible. Pero el electrón tiene que ver más con los átomos, es decir, es una carga negativa de los átomos, es decir, la partícula negativa que tienen los átomos. Son cosas completamente diferentes, pero son fuentes energéticas que nos sirven, por ejemplo, en los microscopios para o bien tener un tipo de resolución, como el fotón se utiliza para los microscopios ópticos, o para dar más resolución, porque tienen más energía los electrones, como es el microscopio electrónico. Entonces, para nosotros, en los que trabajamos en microscopía, son dos fuentes energéticas que nos permiten resolver las estructuras que son microscópicas, por esa fuente energética que tienen. Son dos palabras que en nuestra mente siempre, ¡pum!, inmediatamente salen seguidas, ¿no? Un fotón y un electrón. Aunque, como digo yo, haciendo esta broma, ahora los fotones ya son otra cosa completamente distinta. Antes hemos hablado de un artículo tuyo en torno a esto de la luz azul y demás. He leído otro que tiene que ver con las gafas y a propósito de eso,
quería preguntarte por otras dos palabras. Una de ellas es fotofobia. Sí. La fotofobia, que yo automáticamente me voy a una película, a la película Los Otros, con Nicole Kidman. Sí, sí, y esos dos niños que tienen fotofobia. Por si acaso alguien no la ha visto, no vamos a contar más. No más. Es aterrador. Los niños no pueden soportar la luz solar, ¿no? La fotofobia. ¿Es una cuestión bastante común, más de lo que creemos o no? A ver, es un aspecto patológico, ¿no?, de nuestra visión, pero sí que es verdad que es común a distintas patologías visuales. Me explico, hay gente que tiene pues, algún problema visual en el que, por ejemplo, tiene degeneración macular asociada a la edad, que es una de las patologías que estudiamos, o gente que también tiene algún problema en otro tipo de fotorreceptor, que son los bastones. Entonces, este tipo de pacientes suelen tener bastante deslumbramientos, es decir, ese deslumbramiento le sucede porque tienen esa fotofobia. Sus células, las células que funcionan en la retina, son más sensibles a la luz para ellos y entonces le produce ese tipo de molestias oculares. Y la fotofobia es bastante común cuando tienes en personas o en pacientes que tienen problemas visuales de cualquier tipo, pero digamos es un término genérico para referirnos a personas que tienen cierta sensibilidad o mayor sensibilidad a la luz. Por eso tienen que ir con, normalmente esas personas suelen ir con gafas oscuras. Y ¿no? por ejemplo es muy común en personas albinas que tienen la luz o el exceso de luz le produce un daño excesivo también, porque son personas que no tienen melanina. Nosotros la melanina y la del iris se utiliza también para protegernos del exceso de luz, por eso el iris es como una especie de músculo que se cierra y abre para dejar pasar la cantidad de luz necesaria y suficiente en nuestra retina, no más ni menos. Entonces, las personas que son albinas no tienen esa melanina ni en el iris ni en el fondo del ojo, que es otra parte de nuestro ojo que tiene cierta cantidad de melanina, e impide esa fotofobia. Entonces esas personas son mucho más sensibles a la luz, no solo porque su iris no protege tan bien, sino también porque en el fondo del ojo tampoco tienen melanina, de forma que no tienen esa protección extra y que impide que esas personas puedan ver correctamente, eso lo primero, pero además digamos que procesar la información visual de una forma sana. Hemos hablado de luz azul. Yo quiero preguntarte por los rayos ultravioleta. Ay, sí. ¿Por qué? ¿Qué nos puedes decir de esta palabra ultravioleta? ¿Por qué? Pues mira, ultravioleta es otro término que tiene mucho que ver con los fotones. Es decir, al final es un tipo de radiación que es mucho más energética que la luz que nosotros vemos. Nosotros no vemos la luz ultravioleta, pero sí que la percibimos por nuestra piel, porque además sabemos que hace daño en nuestra piel y por eso nos ponemos protector solar, ¿no?, cuando nos exponemos al sol, pero a veces no somos conscientes de que esa luz ultravioleta también llega a nuestros ojos y esa luz ultravioleta en nuestros ojos es muy dañina. No solo en la córnea, que es la capa transparente que recubre nuestro ojo, sino también en el cristalino, que es otra lente que también absorbe mucha de esa radiación ultravioleta y que es uno de los factores por los cuales se desarrollan las cataratas, que también hay que tenerlo en cuenta. Es uno de los factores de riesgo del desarrollo de las cataratas, es el exceso de luz ultravioleta en ese cristalino. Es otra palabra también bien curiosa, ¿no? Sí. Catarata. Y en el fondo de nuestro ojo, en nuestra mácula, también se absorbe cierta luz ultravioleta, aunque la mayor parte se absorbe en el cristalino, hay luz ultravioleta que llega a nuestra retina. Y se ha visto, de hecho, que es uno de los factores de riesgo también para el desarrollo de la degeneración macular. Es decir, tenemos que proteger no solo nuestra piel, sino también nuestros ojos, utilizando gafas de sol de las de toda la vida de la óptica, que tengan un filtro para la luz ultravioleta, que estén preparadas y que estén homologadas. Pero es muy importante proteger no solo nuestra piel, sino también nuestros ojos de ese exceso de luz ultravioleta que viene del sol, pero que es dañina también para nuestra piel. Tomamos buena nota, ¿eh? No solo por moda, porque quede muy guay y ir con unas gafas muy chulas, sino que también por proteger nuestros ojos. Pues hoy estamos hablando con una neurocientífica, neurobióloga, profesora de la Universidad de Salamanca, de la Facultad de Biología, Conchi Lillo, que nos está ayudando a comprender un poco este mundo de la ciencia y a ver que, explicándolo, traduciéndolo para el común de los mortales, todo se puede comprender. Conchi, se nos acaba el tiempo y te quiero pedir, como siempre, a los invitados una recomendación de un libro, a ver si es algo que estás leyendo o algo que tiene que ver con lo tuyo, a ver qué nos traes. Pues es que a lo mejor me repito mucho, pero siempre suelo recomendar el mismo libro, que tiene que ver con lo mío y tiene que ver mucho con nuestra sociedad o cómo entendemos la sociedad, y se llama Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que es un libro muy duro, es muy cruel, pero yo creo que es una buena metáfora, ¿no?, de cómo es nuestra sociedad.
Si alguien no lo ha leído, yo le invito a leerlo y no quiero desentrañar toda la historia, pero sí que tiene que ver mucho con nuestro sistema de poder, cómo pensamos que es el poder en la sociedad o quién tiene el poder dentro de la sociedad. Bueno, ¿cuántas cosas nos llevan al ensayo sobre la ceguera, verdad? Las cosas que ocurren alrededor. ¿Cuántas veces piensas en Saramago y en el ensayo sobre la ceguera? Qué grandísima recomendación, Conchi. Gracias. Bueno, y nuestra caja de palabras, mira, aquí como ya sabes hay de todo, ya te he contado que aquí metemos palabras de todo tipo, así que la que tú me quieras traer, porque las hay muy bonitas, relacionadas también con tu mundo, o no. ¿Qué has pensado para guardar en la caja? Pues hombre, yo creo que ya que estoy aquí, digamos, invitada o traída gracias a la divulgación, yo creo que es una palabra maravillosa. Divulgación es algo que necesitamos todos los días, necesitamos no solo para entender la ciencia, sino también para entendernos entre nosotros. Hay que divulgar mucho más lo que hacemos y cómo lo hacemos, y para que la gente entienda y valore, por ejemplo, en este caso de la ciencia, cómo se trabaja en ciencia en Salamanca. Divulgación, una extraordinaria palabra que todavía no estaba en esta caja y que bien merece estar. Conchi Lillo, muchas gracias por haber venido. Conchi, que no lo he dicho al principio, eres de Río Tinto, aunque bueno, ya llevas mucho tiempo en Salamanca y tienes mucha relación con Béjar, porque has veraneado ahí muchos años, ¿verdad? Sí, muchos años. Mi abuela vivía allí y yo tengo muy buenos recuerdos de Béjar cuando yo era pequeña, porque venía todos los veranos. Así que nada, riotinteña, pero también salmantina y bejarana también un poco. Sí. Conchi, gracias por haber venido al programa, que sigas divulgando e investigando. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos y ya saben, la próxima semana, el viernes, nos encontramos con más lengua desatada y a través de las redes también nos pueden seguir como siempre. Gracias por estar ahí. Adiós.